Así es que nos ponemos en pie, en reverencia también a la palabra. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Jehová? Amén. Un poquito cansaditos después de un día glorioso el día de ayer, que como escuchaba anunciar, la pasamos chévere. Si usted no pudo estar, se lo perdió, porque fue de maravilla poder estar en familia. Por ahí también me botaron en el tanque de agua un joven por ahí, pero lo más sorprendente fue que un joven me dijo: pastor, cuando usted le toque, yo lo quiero votar a usted. Y me lo dijo así esta semana. Y yo le dije, well, we'll see about that. Vamos a ver si tú me votas. Y dicho y hecho, nadie me votaba. Y cuando ese joven agarró esa pelota de béisbol, me tumbó en menos de 2 segundos. Así que lo dicho fue hecho. Y la pasamos bien en señal de compañerismo y en familia. Porque aquí en esta iglesia somos una familia y esta es tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Pues abramos nuestras Biblias en el día de hoy. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en este día especial que Dios nos ha dado. Voy a cambiar de micrófono, dame el otro, el short. Vamos a estar en el libro de 2 de Corintios. Todavía vamos encontrando ahí. Como lema le he puesto a la meditación de este día: ¿entregarías tu sobre? Es una pregunta. El lema de este día es: ¿entregarías tu sobre? El versículo donde estaba leyendo dice: procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Vamos a inclinar nuestro rostro y darle gracias al Señor en este día. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque es lámpara a nuestros pies, lumbrera nuestro caminar. Y pedimos, Señor, que en este día tú puedas tomar el control de todo lo que hemos de hacer en este día, Señor. Prometemos darte a ti la honra y la gloria, porque solamente tú eres merecedor de recibirlo en este día. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Y quiero presentarle un video para poder comenzar. Y yo quiero que usted ponga mucha atención al siguiente video que va a salir sobre las pantallas en este momento, que tiene que ver mucho con la prédica. Así que adelante con el video. Boy, this is quite a story. $40,000. That is what a man found left behind in a grocery store parking lot. A local woman accidentally dropped an extremely important envelope. But Fox 12's Caitlin Bolduc shows us an honest man made sure she got it all back. Kate, I love this story. Yeah, you know, Brian DeCarlo says he was walking in the Safeway parking lot here. He spotted a manila envelope like this one along Sunnyside Drive. He thought it was trash at first. Fortunately, he looked inside. A quick peek into the envelope, and Brian DeCarlo realized this was far from an ordinary discovery. Inside, he found cash. Lots of it. Inside was paperwork and then a cashier's check for $38,000 and $2,000 in cash. At first, DeCarlo, stunned by the amount of wealth in his hands, didn't know what to do, but knew one thing was for certain. My first thought is that this person's a wreck. Whoever this is for, they're losing their mind, trying to figure out where they left it, retracing their steps. So he called Clackamas County deputies and handed it all over, every last dime. As it turned out, she was putting a down payment on a house. And so, I mean, this is all for her stuff. This is her work. And so if she loses it, I mean, she can't do what she was hoping to do. And so I would have hoped that someone would have done it for me. Deputies didn't have to go far to find out who the money belonged to. Using the paperwork from inside the envelope, they tracked down Sharon Davis right away, who, as it turned out, was still frantically searching the Safeway parking lot for her missing money. Davis says she didn't realize she had dropped it until she went back to her car after getting some coffee at Starbucks. DeCarlo says he's just glad he happened to be in the right place at the right time. She called me that night, was very appreciative of me returning it, and was very emotional because of it, yeah. Very appreciative, as you can imagine, because now she can continue on buying that house. That's what all that money was for. Davis did not want to do any on-camera interviews this evening, but considers herself a lucky woman and calls DeCarlo, quote, a good and amazing man. Reporting live from Clackamas County, Caitlin Bolduc, the 10 o'clock news. Wow, ahora voltea hacia la persona que tiene la par suya. Ahora pregúntale: ¿entregarías tú tu sobre? Pregúnteselo, dígaselo a la persona que está a la par suya. Dígaselo: ¿entregarías tu sobre? Vamos, pregúnteselo atrás, adelante. Dígale: ¿entregarías su sobre? La pregunta de $40,000. Wow.
Si usted vio el video, tal vez si usted no entendió por lenguaje, le explico rápidamente. Este hombre que usted vio en pantalla encontró un sobre parecido a este con alrededor de $40,000, un cashier's check y $2,000 en efectivo cash. Este hombre, al encontrarlo, vio los papeles que tenía y la persona al quien le pertenecía y decidió hacer algo bastante noble y lo retornó, se lo entregó a una mujer que estaba locamente buscando este sobre, y se dieron cuenta de que el uso de este sobre era para poder comprar una casa. Ella estaba en papeleo de comprar su casa y era el down payment de su casa. Y este joven dice, el muchacho, que he knows cómo ha de haber estado ella desesperada buscando el sobre, porque imagínense, va a comprar su casa, es sus ahorros, y nosotras a veces para ahorrar $1,000, ¿cuánto a usted no le cuesta? Recortarse gasolina, no cortarse el pelo todos los meses, se lo deja crecer, otros se van calvos y ahorran aún más, ¿verdad? Óigame, para ahorrar unos tal vez $1,000, ya no se diga $40,000. Y ese hombre lo retornó, se lo dio a la mujer, y la mujer agradecida, pues imagínense, lo recibe. Ahora yo le tengo una pregunta, iglesia. ¿Qué palabra se te viene a la mente para poder describir al hombre que usted acaba de ver en el video? ¿Qué palabra? Dime, Norbe. ¿Cómo? Honrable. Honrable. Ok, ¿qué otra palabra se le viene a la mente? Un hombre que hace tal cosa, hermana Yané. Íntegro. Íntegro, ok, hermano. Honesto. Honesto, hermano. Honesto. Honesto. ¿Alguien tiene otra palabra? Justo. Justo. Y terminamos con la hermana Ponce. ¿Qué otra palabra? Pasivo. Compasivo. Temeroso. Yo buscaba una palabra para la respuesta de la pregunta, y la respuesta es que todas las palabras están correctas. Todas las palabras que usted mencionó describen a un hombre que entregaría $40,000 que ha encontrado, que podría haberlos cambiado porque era un cashier's check, $2,000 en efectivo. Imagínese, fiesta para todo el mes. Se saca un carro del año, termina de pagar unos biles. Pero las palabras que usted acaba de mencionar, todas, justo, bueno, honorable, temeroso, todas esas palabras describen al hombre que acabamos de ver. Todas estas palabras hablan de la característica de ese hombre que entrega el sobre. Sabe que hoy en día es difícil encontrar estas cualidades en las personas. Honrable, justo, honesto. Me encanta la palabra también, honesto. Sabe, hoy en día no estamos hablando solo en la iglesia, porque esta palabra no es solamente para los que son convertidos, sino aquellos que nos visitan, y todos. Las palabras que acabamos de describir, cómo cuesta poderlas ver hoy en día en sus compañeros, en su familia. Vas rumbo a la iglesia en tu carrito nuevo del año, llegas y paras en el stop sign y ves a un hermano de la iglesia con sus hijos. ¿Qué haces tú? Estás acabado de limpiar el carro, lo llevaste a detail, y ves unos hermanitos caminando en el invierno rumbo a la iglesia, al mismo lugar donde tú vas. ¿Qué es lo que haces tú? ¿Haces lo honesto? ¿Haces lo justo? ¿Haces lo honrable? Y decirle, hermana, mire, vemos que está la temperatura de 30 grados, vétase al carro, vamos juntos a la iglesia. O simplemente le pitas y le dices, hermana, Dios le bendiga. ¿Sabe? Nunca se me olvida. Un día cuando yo tenía como 15 años, yo era el sonidista en la iglesia donde yo me crié, bajo el liderazgo del pastor William Flores, el cual estuvo con nosotros en el aniversario. Yo era el sonidista y yo lo tomaba con mucha seriedad y con mucha responsabilidad. Si usted no le cree porque lo está diciendo el pastor Junior, pregúntele a personas que me conocieron en esa época. Época como que si fuera ya años, ¿verdad? Nuestra hermana Yané, quien trabajaba con nosotros ahí, pues me conoció desde mi adolescencia y le puede decir lo que era. Y un día el apóstol de esa congregación nos había convidado, teníamos que llegar a preparar los equipos, habían comprado equipos nuevos. Yo entendía mi responsabilidad y yo tenía que ir a la iglesia. Había un problema. Yo vivía en Linden, en Alberta Avenue. Mis padres en esa ocasión se habían ido para El Salvador en un viaje misionero en la semana de Thanksgiving.
Teníamos que preparar, everything had to be ready en la iglesia. Yo tenía 15 años, no manejaba, no tenía transporte. Y empiezo a llamar a personas a ver que alguien me dé raya a la iglesia. Y nadie estaba disponible, nadie podía, nadie. Así que yo hago lo honesto, lo justo, lo honrable. Y empiezo a caminar. Era un día frío, nunca se me olvida. Imagínense, ya para noviembre ya empieza a hacer un poquito frío. Y empiezo mi jornada desde Alberta Avenue en Linden. Y empiezo a caminar hasta North Broad Street en Elizabeth. Nunca se me va a olvidar ese día. Yo creo que fue la primera y última vez que caminé en mi vida. Y cuando iba caminando, yo al principio dije, bueno, I got this, quiero lucir responsable. Y empecé a caminar y me llevé mi botellita de agua. Y ya iba y no llevaba ni 2 cuadras y ya me había acabado la mitad de la botella de agua ya. Y yo digo, pues esto no me va a durar todo el camino. Y mientras iba por Broadway Avenue, iba caminando, iba tal vez como a mitad de camino. Yo digo, Padre, ten misericordia de mí. Haz como en las películas, que alguien se presente, alguien que me conozca, que me pite y que me dé un rayo a la iglesia, porque ya estoy cansado de caminar. Y justo termino orando. ¿Qué cree usted que pasó, iglesia? Óigame, cabal, no me pitaron, no vi ningún carro conocido, nada pasó. Me tocó seguir caminando hasta que llegué a la iglesia cansadísimo. Y después de llegar ahí, pues nos tocaron instalar unos monitores y unos cuantos equipos. Pero en ese momento, ¿verdad? Como que a veces uno pide lo honorable, lo justo. Y desde ese entonces siempre me acuerdo. Y cuando yo veo a alguien en necesidad, yo soy a veces el primero al salir de la iglesia. Si vemos a alguien en la esquina, pitar y decirle, hermana, necesita transporte, con gusto le llevamos a su casa. La pregunta es, ¿entregarías tu sobre? Y este hombre lo hizo lo honorable, hizo lo justo, lo que tenía que hacer. Pero vamos a entrar en materia, porque aquí hay 2 historias muy interesantes. Las leí esta semana y tocaron mi vida. Y para eso vamos a ver el libro de 2 de Samuel. Le invito, abra su Biblia. El libro de 2 de Samuel, capítulo 11, verso de 3 al 5. 2 of Samuel, chapter 11, verse 3. Y vamos a ver ahí una historia muy impactante, porque cuando muchos vieron este video, yo creo que muchos, ¿qué haría usted? ¿Entregaría este sobre o no? Muchos dijeran, no, pastor, sigo orando para que Dios me dé esa sabiduría y esa visión, ese mensaje de parte de Dios. Pero vamos a ver lo que hacen hombres justos, porque Dios busca una iglesia justa, honorable, todo lo que ustedes dijeron. 2 de Samuel, capítulo 11, verso 3 en adelante. Cuando lo tenga, díganme un fuerte amén. Y dice, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros a una mujer que ya estaba tomada, reservada, y la tomó. Y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, se sentía sucia, había violado leyes, era casada ya con Urías, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy, ¿qué dice? Dígalo fuerte, estoy. Estaba la mujer embarazada. ¿Qué le parece a usted? Parece una novela, ¿verdad? Pero había un grave problema. David tenía un problema en sus manos. ¿Cómo iba a arreglar en el lío que David se metió? No sé si a usted le ha pasado que usted a veces se mete en unas que usted dice, ¿y ahora cómo yo me salgo de esta? David ve a una mujer, supuestamente un hombre puro, recto, pero también cometió sus embarradas, sus errores. Ve a una mujer llamada Betsabé, una mujer que ya tenía esposo, algo que no tenía que ver, que no tenía que contemplar. Su pueblo estaba en batalla, y como se acostumbraba en esos tiempos, el rey era el primero que daba el ejemplo. El rey era el primero que estaba en el campo de batalla. Pero ese día David wasn't where he was supposed to be. David estaba en casa. David estaba, dice el apóstol de Holgazán, estaba viendo lo que no tenía que ver, cuando sus ojos vieron a una mujer llamada Betsabé.
La vio, la codició, la anheló. La mandó a tomar, pero de repente hubo un problemita al acostarse con ella. Quedó encinta, quedó embarazada. A los 9 meses se iba a saber qué es lo que pasó en ese día. Entonces dice David, ¿sabes qué? Tenemos que arreglar este problema. ¿Cómo arreglamos en el lío que me he metido? Y no decide hacer 3 cosas. Intenta el número 1. Number 1, manda a llamar a Urías de la guerra, porque este era el esposo de Betsabé, Urías, un soldado que estaba en guerra. Y le dice, ¿sabes qué? Tómate un break, Urías, relax, tómate un break, vete a tu casa, ve a tu mujer y descansa un poquito. Él sabía y pensaba y decía, ¿sabes qué? Si Urías va a la casa y se acuesta con Betsabé, su esposa, Pastor José, ahí eliminaba el problema. Iban a decir, bueno, ya quedó embarazada porque tuvo relaciones con su esposo, ¿verdad? Obvio. Pero ¿qué resulta? Viene Urías y en ese momento se le presenta y dice, ¿sabes qué? Ve, tómate un break, vete a casa. Y se va Urías. Pero llega él en honor, era un hombre honorable, era un hombre justo, todo lo que hablábamos. Dice, no puedo, I can't go. Mis hermanos están en batalla, mis hermanos están peleando, dando su vida. ¿Cómo voy a ir yo con mi esposa? Y se queda a dormir ahí con los demás siervos en la casa del rey. No, ni siquiera pisa su propia casa. Y le mandan a decir a David, le dice, ¿sabes qué, rey David? Tu plan número 1 ha fallado. El hombre no fue a casa, ni siquiera pisó la puerta. Dice David, ¿cómo yo ahora arreglo esto? ¿Cómo me deshago de esta situación? Porque el pecado, iglesia, a veces te mete en situaciones que tú quieres arreglarla, y entre más la quieres arreglar, más la embarras. Y dice que vamos a arreglar esto. Number 2, David entonces hace una cena y invita a Urías para que coma y le da de beber hasta emborracharlo. Dice las escrituras que lo embriaga. Y ya embriagado, ya tomado, ya se le había ido los sentidos. Le dice, ¿sabes qué, Urías? Vete con tu esposa, toma la noche. Y Urías, un poco descontrolado por lo que bebió esa noche, dice, mi rey, pero ¿cómo? No puedo. Le dice, sí, tranquilo. Pero es que ya están hombres que están peleando. How can I do that to my fellow brothers? Dice, no te preocupes, it's on me. Vete. Y dice Urías, bueno, está bien, un poco borracho, lo sacan de la cena del rey David, pero no llega ni salir del palacio cuando otra vez en su embriaguez decide tomar una decisión, aún embriagado. Dice, no puedo ir a ver a mi esposa, no puedo acostarme con ella, tengo que respetar a mis hermanos. ¿Y sabe lo que hace ese hombre honorable, justo? Se queda a dormir en la casa, el palacio del rey. Y dice David, pero ¿cómo yo me quito este lío de encima? Y dice, ¿sabes qué? No tengo de otra. Y el paso número 3 que hace este hombre llamado David, dice en 2 de Samuel capítulo 11, mire lo que dice el versículo 14, sigamos leyendo a ver lo que sucede. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Viene David, el rey David, se sienta en su palacio y dice, ¿sabes qué? Vamos, como que tú no quieres entender, tú no quieres ir, tú eres un hombre tan justo, tan honorable, que yo voy a tener que tomar cartas en el asunto. Y agarra y manda una carta sobre Joab, su general de su ejército. Le escribe. Urías no sabe su contenido. Cuando termina, el rey David la mete en el sobre. Metida en el sobre, le dice, ¿sabes qué? Urías, yo necesito que tú me hagas un favor. Yo necesito que tú lleves esto donde Joab, y necesito que tú se lo entregues. Y Urías era un hombre tan justo que le dice, sí, mi señor, sí, mi rey, tranquilo, no hay problema. Yo se lo doy y yo se lo entrego, pero no lo abras, ni lo leas, no se lo deja a nadie más, sino que entrégaselo en las manos de Joab. ¿Qué usted cree que hizo este hombre llamado Urías, iglesia? ¿Fue con el sobre y lo entregó o se quedó con él? No lo escucho. ¿Lo entregó o se quedó con él? Fuerte. ¿Lo entregó? Ok. Vamos a ver lo que dice. Siga leyendo conmigo. Versículo 15. Y escribió en la carta, mire,
Óigame, porque dice el versículo 14 que viniendo la mañana llegó este hombre, llegó Urías, o sea que tomó esa decisión. Y versículo 15 dice, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Hermana Jenner, léame el versículo 16 y 17, por favor. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías Eteo. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece la honestidad? There's a saying in English language, nice guys finish last, dice el americano. O sea, los buenos hombres terminan de último, porque a veces los más vivos salen adelante en lo que aparenta, de verdad, la sociedad. Ese hombre en toda su honestidad decide llevar el sobre. Decide, él no sabía. Yo me imagino, yo creo que usted se meta en la historia, porque solo vamos a hablar de dos historias y esta es una. Llega este hombre llamado Urías, se presenta donde Joab, le entrega el sobre. Él no sabe lo que dice. Viene en ese momento, Pastor José, agárreme el micrófono, por favor, téngamelo aquí. Viene ese hombre, se lo entrega a Joab. Enfrente está Urías, el mensajero. Y llega y dice, Joab, qué bueno de verte, Urías. Déjame ver, aquí traigo letra del rey. Y mientras viene Joab y empieza a leer la carta, recibe las órdenes de su rey diciendo, ¿sabes qué? A ese hombre Urías, yo en otras palabras decía, yo lo quiero muerto. Pónganlo al frente de la batalla. Y mientras él está leyendo, él no se explica porque su rostro cambia. A recibir una carta del rey estaba alegre, pero mientras empieza a leer a death wish. Empieza a leer un dictamen de muerte sobre sus mejores soldados. Y el pobre Urías ahí enfrente. Yo quiero que usted se ponga en ese momento. Urías contento delante de Joab, su general, su autoridad. Joab empieza a leer y recibe las órdenes de David y le dice, ¿sabes qué? Pónganlo al frente de la batalla. Y cuando empiece eso candela, cuando empiecen eso a atacar, todos los demás ustedes retráctense, háganse para atrás y déjenlo que a él muera. Y así pasó la historia. Llegó ese momento tan difícil y todos sus compañeros, sus amigos, todos aquellos que tenían que trabajar juntos como familia, en el momento que más necesitaba Urías, se retractaron. Usted se imagina que en ese momento Urías empezó a ver y les dijo, hermanos, que ¿ustedes por qué van para atrás? Y en ese momento le cayó todo y lo mataron. Ahora yo quiero que usted le vuelva a preguntar la pregunta a su compañero. Dígale en este momento, ¿entregarías tú el sobre? Dígaselo, pregúnteselo. Inglés o en español, would you give your envelope? O en español, ¿entregarías su sobre? ¿Cómo está ahora la cosa? Óigame, usted sabe que si Urías hubiese destapado el sobre, ¿usted cree? Óigame, imagínese que destapa y él dice, imagínese que dicen que por la curiosidad murió el gato, ¿verdad? Y en ese momento dice, yo llevo aquí una carta del rey, nadie me ve. Imagínese usted si ¿qué le da por abrir ese sobre? Aquí nadie me está viendo. Y saca el papel y dice, espérate, manden a matar a Urías. Pero si eso soy yo, ¿cómo? ¿Cómo puede ser? Óigame, hubiese tenido la oportunidad de salir huyendo, hubiese tenido la oportunidad de desertar como cualquier persona. Pero era un hombre leal, era un hombre, como hablábamos, justo, era un hombre honesto. ¿Sabe usted que hoy en día, necesitamos personas así, iglesia? Si usted ora bastante, gloria a Dios, siga orando, es necesario la oración. Si usted le alaba al Señor, great, es necesario. Pero si usted no es una persona honorable en su trabajo, si usted ve pasar a alguien como aquel samaritano, el levita, que no ayudaron al sacerdote, que no ayudaron a ese pobre samaritano golpeado, ¿de qué nos sirve poder predicar, iglesia, de un evangelio de amor si no enseñamos honor, no enseñamos justicia, no enseñamos compasión? Si nosotros no hacemos lo justo delante de los ojos de Jehová, Dios necesita hoy en día más que nunca una iglesia que sea la diferencia, que sean justos, que sean honorables, que sean distintos al mundo.
Si le va a aplaudir, hágalo con convicción, iglesia. Una iglesia que haga lo bueno delante de los ojos de Jehová. Pero pastor, no es fácil entregar un sobre de $40,000. ¿Y quién le dijo a usted que es fácil los caminos del Señor? Cuando la cosa está difícil, remember WWJD, cuando yo nacía y crecía, habían unos brazaletes que vendían y tenía las iniciales WWJD. What would Jesus do? Porque hay momentos que, verdad, que son un poquito difíciles, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿y cómo voy a soltar esto? ¿Y cómo voy a entregar este sobre yo? Pero cuando nos acordamos, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Haría lo honesto? ¿Haría lo honorable? ¿Haría lo justo delante de Dios? Yo creo que sí. Y eso te contesta la pregunta eso te contesta lo que tú estás pensando. Y este hombre Urías terminó. Parece que no está fácil hoy en día entregar nuestros sobres, pero cuando tú vives en justicia, y eso fue, imagínate, en el Viejo Testamento, pero Dios ahora bajo su misericordia nos introdujo a su gracia. Y ahora en el Nuevo Testamento tú verás la diferencia cuando entramos bajo la gracia de Dios. Un amor que sobrepasa todo, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo lo quiero llevar ya para ir casi cerrando. Vaya conmigo, vamos a ver el último sobre del día. Vaya conmigo al libro de Filemón, capítulo 1. Solo es un capítulo, así que vamos a estar ahí meditando. Abra su Biblia, iglesia, que aquí ya vamos terminando. Ya lleva el tiempo, wow, qué rápido pasa. Filemón, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Vamos a estar ahí meditando. Óigame, mi alma te alaba. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Libro de Filemón. Y si usted está pensando en filet mignon, es que usted tiene hambre y reprende al diablo. Libro de Filemón. Se dice, Pastor Junior, ¿qué es eso? Filemón. Óigame, es tan pequeño que tal vez usted ya pasó y ni siquiera lo encontró. One of the smallest books in the New Testament. Es tal vez una página en su Biblia. Uno de los libros del apóstol Pablo tan cortos. Libro de Filemón, capítulo 1, verso 1 en adelante. ¿Ya lo tienen, iglesia? No se lo puede perder porque aquí está el clímax de la palabra. Vamos a ver este último sobre. Y dice así, capítulo 1, verso 1. Esa es una carta del apóstol Pablo escrito a un hombre llamado Filemón. Y dice versículo 1: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo al amado Filemón. Esa es la carta, from and to, colaborador nuestro. Y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. O sea que este hombre tenía una iglesia que iba comenzando en la ciudad de Colosas. Ahí estaba este hombre llamado Filemón, empezando una obra, empezando una iglesia. Y el apóstol Pablo empieza a escribir, mire, verse 3 y 4. Gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Típico apóstol Pablo, ¿verdad? Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Y empieza a escribir, right? Y viene versículo 9, vamos al versículo 9. Más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego. Y mientras está leyendo esto, Filemón, él está contento de recibir noticia de su apóstol. Está contento, dice, esta carta sí viene de, yo conozco, es como que cada uno conoce a sus pastores, ¿verdad? Usted conoce quién es el apóstol. Si usted no puede ver, al solo escuchar su voz, ya usted conoce al apóstol, ¿verdad que sí? Ya usted lo conoce, ¿verdad? Y si usted me escucha a mí, ya uno sabe, bueno, ese es el pastor Junior, ya lo conocemos. Y si usted escucha al pastor Adela y al pastor José, etcétera. Igual este hombre conocía al apóstol Pablo. Y mientras estaba leyendo dice, este es mi apóstol. Ay, qué bueno, me está escribiendo, qué lindo. Pero llega al versículo 10 y de repente la cara le cambia. Dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Usted dirá, ¿qué de interesante tiene eso y por qué le cambió el rostro? Déjeme explicarle un poquito la historia de Onésimo y Filemón. Filemón, un hombre importante.
Filemón, un hombre muy bendecido, tenía propiedades. Filemón también tenía esclavos. Uno de sus esclavos se llamaba Onésimo. Le servía en el antiguo y en las leyes de Roma. Si usted tenía un esclavo, era parte de su propiedad, le pertenecía. Usted era dueño de él. Usted decía cuándo ese hombre podía irse, cuándo podría venir. Pero ese hombre llamado Onésimo comete un crimen. Sí, pastor, ¿cuál es el crimen? Este hombre decide huir de la casa de Filemón. Sale, escapa. Y bajo las leyes, ese hombre era considerado un fugitivo, un criminal. Encima de huir y de irse de la casa de Filemón, le roba encima de eso. Se le lleva sus cosas, se lleva sus prendas, lleva sus joyas, lleva aquellas cosas de valor. O sea que ahora tenemos a un hombre Onésimo que no solamente era alguien que se huyó, que era fugitivo, pero encima de eso era un ladrón y le había robado a Filemón. Encima de eso era un hombre que había violado las leyes. ¿Sabía usted que la penalidad de huir como esclavo podía significar muerte en esos tiempos? According to the law, concerniendo la ley, podía morir. ¿Y qué sucede? Viene ese hombre llamado Onésimo, sale, huye. Toda la gente se ríe de tal Filemón, pobre Filemón. Se vuelve en la burla de la sociedad. Se vuelve en la burla de ahí en la comunidad. Todo el mundo escuchó de lo que estaba sucediendo. Mira, a ese hombre se le escapó un clavo de las mismas narices. Todo el mundo se reía de él. Y ese hombre llamado Onésimo, en su lugar por huir, se acordó de un hombre llamado el apóstol Pablo. Y decide, de todos los lugares que puede ir, decide visitarlo en la cárcel a Pablo. Y vienen, y mientras están ahí hablando, el apóstol Pablo nunca desaprovechaba un tiempo para poder compartir y predicar. Y dice la Biblia que le predica. Y no solamente le predica, sino que lo convierte a ese tal Onésimo. Entrega su vida a Jesús. Mire qué cosa más linda. Mire cómo va la historia. Y en eso, cuando se convierte, le pregunta: ok, Pastor Paul, I'm ready. Estoy preparado para trabajar para el Señor. Yo no sé si a usted le ha pasado que cuando usted se convirtió a Cristo, usted estaba preparado para servirle a Él. ¿Cuántos se recuerdan ese día, iglesia? Cuando usted dijo: yo voy a hacer lo que sea. Y viene Onésimo y le dice: yo hago, what's next? ¿Qué hago ahora? Ya yo encontré a Cristo. Ya antes era un criminal, antes era un ladrón. Ahora quiero empezar de nueva criatura para Jesús. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo hago lo que tú quieras, Pablo. Y le dice Pablo: sí, ¿estás seguro que tú vas a hacer lo que sea? Le dice: garantizado, lo que tú me pidas. Si tú pides que yo vaya de misionero, lo hago. Si tú quieres que me quede contigo aquí sirviéndote, lo hago. Y de repente el apóstol Pablo le suelta una bomba nuclear al pobre Onésimo. Le dice: ¿sabes qué? Si tú quieres seguir a Cristo, hay algo que tú tienes que hacer primero. Y le dice: yo lo hago. ¿Qué? Quiero que tú regreses a la casa de Filemón donde tú saliste huyendo. En ese momento este hombre se le fue el color. Si era negrito, quedó blanco. Si era blanco, quedó transparente. Óigame, en ese momento: pero Pablo, ¿cómo me pides que regrese donde me buscan? I'm wanted. Yo no puedo regresar ahí. Si yo regreso, Pablo, no, pero lo que sea, pero no puedo regresar a la casa de mi amo. Si yo regreso, me pueden hasta matar, me van a golpear, me van a dar doble trabajo encima de lo que tenía. No puedo regresar. Y el apóstol Pablo le dice: ¿sabes qué? Si quieres empezar tu vida recto delante de Dios, tienes que hacer lo justo, tienes que hacer lo honorable, tienes que hacer lo bueno, tienes que regresar a tu amo. ¿Cómo la ve de ahí, iglesia? ¿Qué haría usted en el lugar de Onésimo? ¿Usted regresaría al lugar donde le buscan y tal vez le den condena de muerte? ¿O sale huyendo en ese momento? Y mire lo que sucede, porque esto se pone bueno. Wow, ahora ya entendimos un poquito. Y viene y le escribe una carta y se repite la historia. El apóstol Pablo le dice: ¿sabes qué? Si tú te decides regresar donde tu amo, yo necesito que tú me hagas un favor. Y el apóstol Pablo empieza a escribir una carta.
Igual, la misma historia se repite. Just like King David. La mete en el sobre y le dice, ¿sabes qué? Necesito que tú le entregues esto. Si tú regresas y haces lo correcto, yo necesito que tú le entregues esto a Filemón, tu amo. La decisión es tuya. ¿Sales huyendo o regresas y le entregas esto? Una vez más, mi pregunta, iglesia, ¿qué usted cree que hace Onésimo? ¿Huye o regresa a su amo? ¿Qué dice usted, hermana? Regresa a su amo. ¿Alguien dice algo distinto? ¿Alguien piensa que sale huyendo? Vamos a ver. Vamos a volver ahí ya casi para ir terminando. Mira lo que dice el versículo 11. En cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Está hablando porque ya el rostro le cambió a Filemón. Mientras él estaba leyendo dije, aquí viene, aquí regresa mi esclavo. Pero el apóstol Pablo le suelta también una sorpresa a Filemón y le dice, el cual vuelvo a enviarte a tu esclavo. Versículo 12. Tú pues recíbelo como a mí mismo. Wait a minute. Él lo iba a recibir como amo, lo iba a recibir bajo supuestamente sus condiciones. Lo iba a recibir como esclavo. Lo iba a recibir con tal vez condena de muerte. He had to set an example. Tenía que enseñarle a los demás que no era fácil salir huyendo, porque si no todo, imagínense, todos los demás esclavos lo iban a hacer. Pero le dice el apóstol Pablo en el versículo 12, recíbelo como que está recibiendo a mí, al apóstol Pablo. Verse 13, yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Vamos a leer los últimos versículos, iglesia. No se pierda esto, porque si no se perdió toda la prédica. Versículo 15. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, mayormente para mí, por cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, si me quieres de verdad, Filemón, si en verdad profesas tu amor por mí, recíbelo como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. ¿Usted está viendo esto, iglesia? El apóstol Pablo le está diciendo, ponlo en mi cuenta. Versículo 19, y aquí termino. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Y en ese momento Filemón dice, pero espérate un momento, what did I miss out? ¿Qué pasó? Este es un esclavo que se me fue y ahora regresa. Y ahora el apóstol Pablo me insta a poderlo recibir. Y en ese momento este hombre llamado Filemón le perdona su deuda. Lo recibe como más que un esclavo, lo recibe como un hermano. ¿Sabes qué? Eso es lo que la gracia de Dios hizo. Porque Pablo dice, ¿sabes qué? Lo que él te debe, ponlo a mi cuenta, yo te lo pago. Pero 2000 años atrás, iglesia, usted sabe dónde voy. 2000 años atrás, usted tenía una cuenta y alguien dijo, ponlo bajo mi cuenta, que yo pago todo lo que te debe. Y eso fue Jesús sobre la cruz del Calvario, que pagó todas tus deudas. Pagó todas tus deudas, iglesia. Si usted está agradecido, denle un aplauso al Señor. Canceló todas tus deudas. Le dijo Satanás, lo que te debe, Luis, lo que te debe, Yané, ponlo a mi cuenta, yo lo pago. No le llena eso de felicidad, iglesia, que ya usted no es deudor de nadie. Ya usted no es deudor del pecado. Hubo un Jesús que lo tomó sobre ese madero. Tus deudas, tus infracciones, tus transgresiones las perdonó. Le dijo al Padre, ¿sabes qué? Ellos te fallan a cada rato. Ellos todos los momentos dicen que no lo van a hacer y lo vuelven a hacer. Pero ¿sabes qué, Padre? En la cruz dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Un hombre que tuvo que tomar una decisión. Este hombre llamado Onésimo tuvo una decisión que tomar.
tenía un sobre, pero sabía que si regresaba, este hombre Onésimo podía morir. Él no sabía lo que estaba en el sobre. Él no sabía que era la libertad que llevaba él mismo en el sobre. Urías llevaba su condena de muerte en el Antiguo Testamento. Pero ese hombre llamado Onésimo, bajo la gracia, no era lo que él había hecho, porque él no se merecía perdón. Él había sido un criminal, robó, encima de eso salió huyendo. Pero bajo la gracia en el Nuevo Testamento, tú no te mereces lo que recibes, pero el amor de Jesús es tan grande sobre ti, iglesia, que perdona tus pecados, cancela tus deudas y te hace una persona libre para adorar, libre para servir. Adórale si puedes, iglesia. Oh, aleluya. Mi alma te bendice. ¿Y sabes lo que me fascina de esta historia? Pregúntale a la persona que está a la par tuya, dígaselo, la pregunta del milenio, la que estábamos preguntando, dígale, ¿entregarías tu sobre? Dígaselo, ¿entregarías tu sobre? Ahora muchos dicen, sí, ahora sí lo entrego, porque ahora me conviene, ¿verdad? Pero cuando tengo que entregar lo que no me gusta, ahí no lo entrego. Pero si está el perdón de mis pecados, claro, con mucho gusto, lo entrego rápido, express, si se puede, ¿verdad? Óigame. Pero ese hombre llamado Pablo estaba abogando, estaba dándole la libertad a otro hombre, pero él mismo, suavecito, pero él mismo estaba tras las rejas. ¿Cómo la ves de ahí? Él intercedía por un prisionero. Él pedía libertad por un prisionero, pero él mismo was in jail. Hello. ¿Cómo? Eso doesn't make sense. Él intercedía por Onésimo, pero él mismo estaba en un momento adverso. Yo no sé si a usted le ha pasado que Dios lo usa a usted para ministrarle a alguien más sobre sus necesidades y usted tal vez está pasando lo mismo. ¿Alguien puede decir un amén o hello, un aleluya? Yo no sé, ¿le ha pasado de iglesia? Usted sabe cuántas veces yo me he tenido que sentar en mi escritorio, en mi oficina, y aconsejar a alguien, y tal vez están pasando un momento difícil, un momento de enfermedad, y yo mismo estoy pasando un momento de enfermedad en mi cuerpo, y lo he tenido que aconsejar. Y yo le he dicho a mi esposa, yo no sé cómo yo lo pude aconsejar, yo no sé de dónde salió fuerzas para decirle a la persona, ¿sabes qué? Jehová es Jehová Rafael, que es nuestro sanador. Jehová es el que te va a dar la victoria. Y yo mismo estoy tal vez pasando por un momento adverso. ¿Usted le ha pasado que usted ha aconsejado a alguien y después usted dice, pero yo no sé cómo yo lo aconsejé? Eso es lo que hizo el apóstol Pablo. En prisión, con las ratas, con las rejas enfrente, escribe una carta dando libertad a un compañero. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos enseña aún mucho a través de eso, que Dios te puede usar a ti en tus mejores momentos como en tus peores momentos. Dios te puede usar a ti en tus momentos de gloria y aún te puede usar a ti en tus momentos de confusión. Dios te puede usar a ti cuando entiendes el propósito de Dios y cuando no entiendes el propósito de Dios. Dios es soberano y te puede usar hasta en los peores momentos de tu vida. En los peores momentos de tu vida, momentos que no entiendes y dices, ¿y yo por qué paso este momento? ¿Por qué Dios me está pasando por este trapiche? ¿Por qué estoy bajo estas rejas? Sabes que cuando pases un momento adverso, no preguntes por qué. Pregúntate, te hago un desafío, iglesia. Ya no más digas por qué, Dios, sino que di ¿para quién? ¿A quién yo he de bendecir en este momento? ¿Quién está pasando algo, tal vez lo mismo que estoy pasando yo, y yo lo voy a bendecir? ¿Quién en este momento ahorita necesita libertad? Pero es necesario a veces estar bajo ciertas rejas para poder entender los zapatos de tu hermano. Déjame decirte, iglesia, te vuelvo a preguntar, ¿entregarías tu sobre? ¿Harías lo honesto? ¿Qué tal si este hombre Onésimo no hubiese entregado el sobre y hubiese salido huyendo, vio ese sobre y dijo, no, yo no regreso, me va a pasar como Urías? No way, heck no, yo no regreso a ese lugar. Hubiera salido huyendo,
hubiese sido un fugitivo el resto de su vida, sin saber que todo el tiempo tenía su libertad en ese mismo sobre. ¿Sabe cuántas veces nosotros como iglesia, Dios nos ha dado la libertad de nuestros pecados? Y pensando que Dios nos está condenando, bajo su gracia nos ha alcanzado y nos ha dado el perdón de nuestras deudas. Déjame decirte, iglesia, tú tienes la cancelación de tus pecados y de tus deudas en tu mano. Dios entregó a ti, iglesia, la salvación para que puedas ser salvo y puedas ser libre y le puedas servir a Dios. Tú lo tienes en tus manos. Tú lo tienes en tus manos. Tú lo tienes en tus manos. Compártelo con los demás. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pongámonos en pie, iglesia. Aleluya. Aleluya. Oh, mi alma te bendice. Oh, mi alma te bendice, Señor. Gracias, Padre, gracias porque nos has entregado nuestra libertad. Como Onésimo, un día éramos esclavos del pecado. Un día debíamos mucho, pero tú cancelaste nuestras deudas. Oh, mi alma te bendice. Mi alma te alaba, iglesia de Dios. Hoy tenemos Santa Cena. No voy a gastar mucho tiempo, pero si la palabra de Dios te ha ministrado a ti, yo te invito a que tú vengas al altar en esta tarde. Vamos a hacer una oración general. Corre a los pies de Jesús. Entrega tu sobre en esta noche, en esta tarde. Dígale: Señor, aquí te entrego mi vida. Aquí te entrego, Padre, mis pecados. Te entrego mis aflicciones. Te entrego todo aquello que me ataba. Lo entrego a tus pies, oh Dios. No pierdas tiempo, iglesia. Entrega el sobre que Dios te ha dado. Corre a los pies de Jesús. Ya no vivas con ese sobre en tus manos. Ya no vivas con esa condenación. Ya no vivas con eso que te ata cada día. Sé libre en el nombre de Jesús.